Voy a hablar de varias cosas. Eh, Principalmente la semana pasada estuvimos en Bávaro, Punta Cana, respaldando a nuestra hija Manuela Ten, que estuvo representando a República Dominicana en el concurso Miss Hispanoamérica Internacional. Pero ese no es el tema. El tema es que tuvimos que manejar durante varias horas. Ustedes saben que el viaje desde San Francisco de Macorís hasta esos litorales, Punta Cana, Bávaro, es bastante largo. Estamos hablando de más de 4 horas conduciendo en carretera. Lo que vimos por allá es muy preocupante, en el aspecto de que las carreteras, luego de salir de Santo Domingo, porque hicimos el trayecto vía Santo Domingo, la ciudad capital, cuando se sale a la autovía del Este, esta vía está mostrando un deterioro muy preocupante. Baches, o sea, hoyos en medio de una vía que es de muy alta velocidad, falta de señalización en muchos tramos, y uno de esos viajes, porque en realidad hicimos 2 viajes ida y vuelta, uno de esos viajes fue durante la noche y ahí prácticamente no hay iluminación, a menos que no sea, qué sé yo, una parte de un local, una gasolinera o alguna facilitación industrial que esté instalada al lado de la carretera, pero después nada, nada. Señalización vertical, muchas señales verticales deterioradas y destruidas, ausentes en su mayoría. La señalización de piso, la señalización ya en el suelo de la carretera también tan desgastada que hay tramos en que no se ve. Y si a eso se suma la inmensa oscuridad que arropa todo el área de esa autovía del Este, convierte eso en un tramo extremadamente peligroso para conducir en horas de la noche. Lo hicimos ya por una necesidad, pero en lo que a mí respecta, manejar por esa vía es prácticamente aterrador, ir en la oscuridad de la noche. Y si a eso le suma unos pertinaces aguaceros que cayeron en nuestro primer viaje de regreso a San Francisco, todavía las condiciones son peores. Se podría decir que llegamos de milagro. Ya en el siguiente viaje nos planificamos para poder venir con la luz del día, y ya eso no ocurrió. Pero entonces de allá para acá observamos la autopista del Coral. Esta importantísima vía que conecta a esos polos turísticos del este, Bávaro, Punta Cana, Macao y ahora Miches, también está presentando un cierto deterioro en la parte de sus vías, falta de señalización efectiva, la carretera desquebrajándose en algunas partes que ya requiere reparación y bacheo. Lo que se ve en general es una falta de mantenimiento en estas dos importantes y muy transitadas vías de esa parte del país, lo que representa un gran peligro para los que transitan por ahí, para los que tienen que transitar diariamente por esas vías por necesidad y los que ocasionalmente vamos que nos encontramos con este panorama. Es penoso. Y otra de las cosas que también observamos es la disminución significativa de la asistencia vial. Carolina, al inicio de este programa, tocó algo de ese tema. Estamos hablando del deterioro de una institución muy importante en la República Dominicana, quizás uno de los puntos más luminosos de la pasada administración gubernamental en este país. El deterioro es lamentablemente evidente. A esto se suma también la queja de nuestro amigo Yerjan con el acuario. Lo mismo pasa, lamentablemente, con el plan de asistencia vial implementado por el Ministerio de Obras Públicas en el gobierno, en los pasados gobiernos de Danilo Medina, que siguieron a estos gobiernos de Luis Abinader y el PRM. Ya a principios de los gobiernos del PRM todavía funcionaban bien, pero en esa importante vía tan transitada como es la autopista del Coral y también la autovía del Este, la disminución de la asistencia vial es palpable y evidente.
En otras ocasiones, con el plan ya en pleno auge y ya debidamente implementado, cada cuantos kilómetros se podían ver las camionetas de asistencia vial y los agentes de asistencia vial instalados debidamente esperando los llamados de ayuda o de asistencia de los conductores de esa vía. Veíamos casetas preparadas para que esos vehículos estuvieran ahí listos para salir a atender las necesidades de los conductores en esa vía. También veíamos que había centros en los que esas unidades, varias unidades, tenían un taller a mano para poder atender ya emergencias o casos mayores de asistencia vial, pero ya eso no existe. Esos talleres fueron desmantelados. Apenas queda uno en todo el trayecto y es cerca de uno de los peajes camino a Punta Cana. Pero después las unidades son muy escasas. Apenas vimos unas 2 o 3 unidades que no son suficientes para el volumen de vehículos que se maneja en esas 2 importantes vías. Sí vimos que estaban haciendo su trabajo de asistencia, sí vimos que ahí estaban los mecánicos y los choferes, los militares también que auxilian a los integrantes de ese plan de asistencia pública. Pero entonces vimos muy pocos, no vimos ni siquiera un desarrollo, sino un deterioro. Los vehículos, bueno, sí, no podemos hablar mal de esa parte. Los vehículos están bien señalizados, los vehículos están bien identificados, los vehículos se mantienen en buenas condiciones. Pero entonces, ¿y el resto de esa estructura? ¿Dónde están, por ejemplo, las ambulancias que también son parte de ese plan de asistencia vial? Así que queremos enviar un mensaje desde aquí al gobierno central de la República Dominicana a que por favor no deje que desaparezca ese plan. Sabemos que como parte del folclore político dominicano no se le da continuidad a iniciativas de gobiernos anteriores, pero este es muy importante. Asistencia vial no solamente evita accidentes, sino también que evita situaciones difíciles que se dan en la carretera para los conductores en su día a día. Asisten ayudando a que los vehículos funcionen y a que transiten en las mejores condiciones por esas vías que son de muy alta velocidad y conectan una parte muy importante del país como es la región este. Debería ser una prioridad restablecer en toda su función y esplendor ese sistema de asistencia vial implementado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en una gran parte del país, en las vías más importantes y más transitadas del país, y ampliarlo de ser posible, porque era uno de los puntos más luminosos del pasado gobierno del PLD, que ahora simplemente se va desvaneciendo en su luz. Por otra parte, queremos llevar nuestras condolencias a todo el pueblo colombiano porque nos despertamos con la nefasta noticia del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia colombiana y que fuera víctima de un atentado hace 2 meses en una actividad de campaña, en un meeting. Un sicario le disparó varias veces, muchos de esos disparos en la cabeza, y después de 2 meses de dura agonía, tanto para él como para sus familiares y sus acólitos, pues ya pasó a la paz del Señor. Es una lástima que la violencia política, la violencia terrorista, vuelva a campear por sus fueros en esta Latinoamérica que ha visto morir a grandes de sus líderes a manos de balas injustas que acaban quizás con muchos sueños, acaban con grandes planes y acaban con personas que pudieron ser grandes líderes ejemplares en toda Latinoamérica, como es el caso de Miguel Uribe Turbay, que era definido como un gran político, un gran padre, un buen hombre, un hombre honesto, y que ocupó también la función de senador en Colombia y que tenía una hoja ciudadana limpia, impoluta, y todo eso, todo ese esfuerzo que hizo para mantenerse limpio a nivel del quehacer político, simplemente se esfumó a manos de un sicario y de intereses políticos oscuros que acabaron con su vida. Lamentamos el dolor por el que pasa parte del pueblo colombiano en este momento y
pedimos para que esa escalada de violencia que se está dando en países de Sudamérica y Centroamérica, de violencia política, no se replique en República Dominicana. Todavía estamos muy lejos de ahí, pero ojalá, Dios quiera, República Dominicana siga siendo plural y democrática como hasta ahora ha sido, y que no se den casos como el de Miguel Uribe Turbay en el vecino país de Colombia. Paz a sus restos. Muchas gracias, José Manuel.